Bienvenido a Gres Latino, donde somos familia en Cristo unidos. Que Dios les bendiga. Dios nos ha llamado a ser la luz en medio de la oscuridad. Su palabra nos dice que cada uno de nosotros debemos caminar en luz como hijos de luz. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar estudiando la epístola a la iglesia de Efesios. Pero quería darle un poquito de recordatorio del contexto de dónde hemos estado, cuál es el contexto histórico y cultural de esta carta, esta epístola, este libro que tenemos en la Biblia. Alrededor del año 60 después de Cristo, 4 hombres salieron de Roma con destino a la provincia de Asia. Cada hombre llevaba una carta inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo. Las autoridades romanas nunca se dieron cuenta del significado de estas cartas de uno de sus prisioneros poco conocido. Pero si el imperio romano tuviera idea alguna del poder de esas palabras enviadas por el cielo, aquellos 4 hombres habrían sido arrestados y sus documentos habrían sido confiscados. Cuando los hombres se despidieron del apóstol Pablo, cada uno se le dio una carta para llevar a una iglesia en particular. Estas 4 cartas es lo que nosotros conocemos como las epístolas de la prisión de Pablo. Y estas 4 cartas son para siempre parte de la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Pablo estaba en prisión. Pablo estaba esperando una audiencia con César Nerón, que era el emperador del reino en aquel entonces. Como ciudadano romano, Pablo apeló su caso ante el emperador y estaba esperando ser escuchado. Como trasfondo, entiendan que Éfeso era una ciudad grande, aún para aquellos tiempos, una ciudad grande, una ciudad importante. La población de Éfeso era alrededor de 350,000 personas. Éfeso estaba en la costa occidental de lo que actualmente conocemos como Turquía, a medio camino entre 2 continentes. Ahí se encontraba el este con el oeste. Multitudes de funcionarios del gobierno de aquel entonces, soldados romanos, hombres de negocios judíos, se daban de codo en aquel lugar. Pero allí también se amasaban cantidades de peregrinos que venían a adorar en el templo pagano de Diana. Ese templo era famoso como una de las maravillas del mundo de aquel entonces, pero también era un santuario para una diosa falsa. Acuérdense de eso, una diosa falsa. Y ellos venían a adorarla y la adoraban a través de formas sexuales pecaminosas. Imagínense eso. Efesio había sido la sede de Pablo durante su tercer viaje misionero. Pablo permaneció en la ciudad durante casi 3 años y estableció una iglesia grande e influente. Sus compañeros de trabajo y los nuevos cristianos se despejaron de aquel lugar, Efesio, a lugares, territorios adyacentes para llevar la palabra de Dios. Y allí plantaron nuevas iglesias en ciudad tras ciudad. Imagínense, eso era el campo misionero y estos misioneros salieron de Éfeso y plantaban iglesia tras iglesia. Más tarde
la iglesia de Éfeso fue bendecida por ser dirigida por el apóstol Juan. Así que quiero que tomen todo este trasfondo y pasé estos minutos para darle este trasfondo porque quiero que lo tengan en mente. Quiero que hagan la película, como yo digo. Imagínense todo esto mientras leemos en unos momentos la porción bíblica que Dios tiene para nosotros. Y tengo que decir esto a menudo y lo voy a decir de nuevo en esta mañana, en esta iglesia, lo que nosotros nos fijamos, en qué nos centramos en la palabra de Dios. Y no podemos predicar si no predicamos la palabra de Dios. Ninguno de ustedes ha venido aquí hoy a escuchar mis opiniones, a ver cómo está David, cómo está el pastor David, qué cree de lo que está pasando en el mundo. No, hemos venido a escuchar de lo que Dios nos dice en su palabra, para ser no solo oidores de ella, pero pedirle a Dios que nos ayude a convertirnos en hacedores de ella. Amén. Así que con todo esto en mente vamos a entrar de lleno a Efesios capítulo 5, los primeros 14 versículos. Así que si tienen su Biblia, saquen su Biblia. Tan pronto lo encuentre, hoy le voy a pedir que se ponga de pie. Si quiere decir amén, aleluya, gloria a Dios. Si quiere gritar, lo encontré, grítelo. Pero cuando lo encuentre, póngase de pie. Si no tiene una Biblia, hay Biblias delante de usted o va a estar aquí en la pantalla. Yo estoy utilizando la nueva versión internacional y quiero que cada uno de nosotros, brevemente vamos a leer toda la porción y dejen que el Espíritu Santo te vaya hablando individualmente a usted. Y prepárese. Es más, dígale a la persona que está a su lado, prepárate. Porque Dios va a hacer algo grande a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Efesios 5, del 1 al 14, la palabra de Dios dice así. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Y hay un punto y coma. Y nos detenemos ahí un momento. Todo eso está fuera de lugar. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. Pero entonces escuche, dice, ¿qué es lo que debería haber? Haya más bien acción de gracias. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral, y nadie significa nadie, nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene el castigo, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes, ¿alguien puede decir antes? Antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. El versículo 12, wow. Y tengo que decir, wow. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos.
Tengo que decirles que mientras estudiaba esta porción bíblica esta semana, me encontré muchas veces dándome contra la pared. Porque estamos viviendo en unos tiempos que las iglesias quieren tener demasiado cuidado en lo que se predica. He escuchado y he leído aún en las redes sociales de iglesias que bien ponen en sus páginas de sus páginas web de que vengan porque aquí se predica una palabra de confort. ¿Sabe qué? Hay veces que se predica una palabra de confort porque es la palabra de Dios. Pero ¿por qué no ponen también aquí se predica una palabra que te va a dar duro en el corazón y te va a decir ¡ay! Porque la palabra de Dios provoca eso en nosotros. Yo soy de los que pienso que si al leer la palabra de Dios, si cuando estamos metidos de lleno en la palabra de Dios no llegamos a puntos en nuestra vida que la misma palabra nos da unas ganas de y nos da dolor, no la estamos leyendo correctamente. Porque la palabra de Dios es palabra de transformación. No podemos quedarnos igual escuchando la palabra de Dios y salir como si nada sucedió. Y le digo todo esto en anticipación a lo que Dios tiene para nosotros. Y escúchenme bien, para nosotros. No es para uno o otro en particular, es para todos nosotros. Amén. Cuando escuchamos esa porción bíblica hay unas preguntas espirituales que deberíamos hacernos de vez en cuando. Y eso sí es cada uno de nosotros. Preguntas como, ¿hacia qué dirección espiritual me dirijo en estos días? Yo pienso mucho en el camino y viajo conduciendo cuando voy a visitar y a veces conozco para dónde voy. Otras veces tengo que usar el GPS. El GPS. Hace unos años atrás estuve en México y estuve con unos compañeros pastores mexicanos y los que me conocen, aún en este momento quiero ser lo más serio que pueda, pero se me hace difícil a veces mi personalidad y ando con estos dos pastores mexicanos. Ellos van conduciendo el auto, uno de ellos, el otro al lado, yo voy a la parte de atrás. Estamos en la Ciudad de México y no sabían exactamente para dónde ir y uno le decía al otro, pero estaban casi peleando. Y digo, primero, antes de decirle cómo le decía, digo, pero esto es como un matrimonio, ustedes dos, y los había acabado de conocer y se estaban peleando porque no sabían. Y el uno decía, pero escucha el Google. Y yo decía, ¿qué es el Google? Y era el Google. Y él decía, pero escucha el Google, que te metiste por donde no era. Y digo eso porque a veces nosotros creemos que vamos en la dirección correcta y a veces es poquito lo que nos desviamos, un grado, pero un grado que nos desviemos y si seguimos en ese grado nos van a enviar para allá en vez de ir para acá. ¿Están conmigo? Y quiero que piensen en eso porque las preguntas que deberíamos estar haciéndonos diariamente cada uno de nosotros hacia qué dirección espiritual me dirijo estos días. ¿Cómo va mi caminar cristiano? Y ahí sí que es personal. Aquí no mira a la persona a su lado y pregúntele, no, pregúntese usted mismo, ¿cómo está mi caminar cristiano? ¿Estoy atrapado en una rutina? Hablaba con el grupo de adoración y oraba esta mañana y decía que lamentablemente muchas veces cuando llevamos mucho tiempo sirviéndole al Señor, esto se puede convertir en una rutina. Y eso es triste, porque debería ser emocionante todos los días, porque hay maravillas, sus misericordias son frescas cada mañana, dice la palabra. Pero pregúntate a ti, ahí donde tú estás ahora, ¿estás atrapado en una rutina? Y pregúntese, ¿he hecho algún progreso últimamente? Todos nos acordamos del primer amor, ¿verdad que sí? En el primer amor no había quien nos callara. Lavábamos a Raimundo y todo el mundo de Dios. Yo encontré a Dios en mi vida, pero ¿qué pasó?
Ahora que llevamos 20, 30, 40 años, 40 días, ¿qué pasó? ¿He hecho algún progreso últimamente? ¿Me estoy acercando más a Dios o me estoy alejando más de Dios? Esto es personal y créanme que si son sinceros con ustedes mismos y se hacen esas preguntas, el Espíritu Santo te va a contestar y ya te está dejando saber en este momento. Y no quiero que nadie lo grite y ¡ay, me arrepiento! Sí, arrepiéntase, pero hágalo con Dios. Pero think about it, piénsenlo. ¿Me estoy acercando a Dios o me estoy alejando más? Y una de mis favoritas que escuché hace un tiempo atrás y se ha quedado conmigo, ¿cómo está tu vida espiritual? Esa yo te pregunto a ti, que estás aquí, que estás en línea, en esta mañana, ¿cómo está tu vida espiritual? Se supone que debemos dirigirnos en una dirección diferente a la de los incrédulos. Alguien dice, wow. Porque suena bien fácil y bien fundamental. Como cristianos, nosotros debemos caminar en una dirección diferente al mundo. Yo creo que yo no tengo ni que añadirle qué es lo que viene después. Porque la realidad es que a veces se nos hace difícil distinguir un cristiano de un mundano. Y no estoy hablando de cómo se visten, de que tienen la Biblia debajo del hombro, de que dicen amén, aleluya. No, todo eso es superficial. Y todo eso se puede, ¿cómo se diría en español? Se puede pretender. You can act it out. Yo me puedo vestir. Por mucho tiempo a mí me criticaban porque no me vestía como un pastor. Y un día me puse a pensar, ¿cómo es que se viste un pastor? Y Dios me dijo, una pierna a la vez, para ponerse los pantalones, porque en la Biblia no hay un reglamento de que los pastores deben vestirse de esta manera. Pero sin embargo, eso lo vemos por fuera. Pero cuántos pastores bien trajeados, con corbata, bien elocuentes. La misma pata esa que se mete en el zapato, en el pantalón, la han metido en otro lugar. Pero eso nadie lo ve. ¿Y cuántos pastores en maones, en camiseta, han llevado miles y miles y miles de personas al arrepentimiento en el Señor? Pero no parece un pastor. ¿Por qué le digo esto? Porque no se trata de lo exterior. Hoy vamos a ver que se trata de lo interior. Y ahí duele. Y duele cuando nos damos cuenta. Porque nuevamente se supone que nosotros los cristianos, debemos dirigirnos en una dirección diferente a lo de los incrédulos. Si usted y su amigo que no va a la iglesia, le gustan las mismas cosas y están metidos en las mismas cosas, el problema no es su amigo, el problema es usted. Porque usted debe ser luz en medio de la oscuridad. Es más, tengo que me detengan el reloj, tengo que hacer un paréntesis rapidito. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, amén. Y va a ser al final del servicio. Pero yo debería haber llamado a Ricardo, que es enfermero graduado desde temprano, para que trayera un montón de vendajes y curitas, porque le anticipo, muchos vamos a salir de aquí heridos. No heridos por lo que dijo David, herido por lo que dice la palabra. Así que Joel, cierra las puertas. Aquí nadie va para el baño hoy. Nadie va a salir de este lugar porque después nos van a volver. Estamos, amén. Dios quiere que tengamos un caminar diferente. Eso es lógico. Porque somos un pueblo diferente. Yo podría dejarlo todo ahí y ahí podríamos sentarnos en el piso y hablar de esto. Dios quiere que seamos diferentes porque somos diferentes. Somos parte de la familia de Dios y podemos seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo hasta ahora? Todavía nadie está sangrando todavía, ¿verdad? Ya mismo vienen, algunos se van a jaspar las rodillas, pero prepárense. La porción bíblica de hoy nos va a ayudar a ver cómo seguir los pasos de Jesús y cómo vivir como hijos de luz.
Y tengo que decir esto también, y yo, ay Señor, mi mamá decía, y siempre digo mi mamá, el día que yo llegue al cielo, y espero que sea como de aquí a 40 años más, y me encuentre con ella, ella va a decir, pero chico, ella me decía, no lo voy a decir, porque hay algunos de ustedes que lo cogen y después me dicen así. Pero ella me va a decir, chico, pero todo lo que tú me atribuiste a mí, la mitad yo no lo dije. Pero mami decía, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Y ahí es que estamos en la mañana de hoy, porque Dios quiere ayudarnos a que podamos seguir los pasos de Jesús, a que podamos vivir como hijos de luz. Así que si están listos, todo el mundo tiene un boletín. ¿Okay? Saquen su boletín, vamos al punto número 1 y escriban lo siguiente. Debemos imitar a nuestro maestro. Me encanta esto porque también yo creo que hoy me voy a pasar de tiempo, voy a tratar, no, pero es que yo tengo que decir esto. ¿Cuántos de nosotros, a veces sin querer queriendo, se nos ha ido la vida tratando de imitar al pastor o el líder que está acá al frente? En el caso mío, yo lo digo desde que Dios me llamó al ministerio, por favor, a mí no me imiten. Mi nombre es David y yo soy un pecador, redimido por la sangre de Cristo, pero soy imperfecto. Y si yo no le he fallado porque está visitando nada más, no se apure que le voy a fallar. Porque el único perfecto y el único que no falla es Cristo. Y yo imploro que por favor, si van a imitar a alguien, imiten al maestro. Imiten al maestro. Por eso debemos imitar a nuestro maestro. En el mismo versículo 1 de Efesios 5 nos lo dice tan claro como, más claro no puede ser. ¿Cómo es? Más claro no canta un gallo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Esta palabra imiten significa que debemos hacer las cosas que vemos a Jesús hacer. Tan sencillo como eso. Cuando miramos la vida de Jesús, no hay duda de que tenemos a alguien que sí vale la pena seguir. No dije David, no dije su pastor en su iglesia, no dije el gran apóstol. No, dije Jesús. Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Amén. Él es digno de que lo imitemos. Déjenme contarle una historia. Un padre dijo una vez, una de las cosas que más me lastiman es cuando veo a mis hijos que me copian. Think about that. Pero me copian en las cosas que no me gustan de mí mismo. Los hijos son copiones. Es muy habitual ver a un niño haciendo lo mismo que ve sus padres hacer. Esta es nuestra naturaleza, es de imitar. Lastimosamente nos inclinamos más en hacer lo malo, en copiar y agarrar los hábitos feos. Pero si pensamos en Dios, Él es nuestro Padre celestial y es nuestro Padre perfecto. ¿Quieren imitar a alguien? Imítenlo a Él. Nuestro deseo debe ser imitarlo a Él, anhelar ser como nuestro Dios. Eso es lo que debemos hacer. Padres, llévense en esto si no se llevan nada más. Nosotros queremos que nuestros hijos actúen de cierta manera, pero le enseñamos a actuar de la manera incorrecta. Pero ya yo estoy grande, ya yo soy mayor de edad, ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú todavía estás bajo mi control. Pero no es así. Tú quieres que tu hijo camine una vida digna de ser llamado hijo de Dios. Padre, camina tú esa misma vida. No juegue entre el mundo y entre las cosas de Dios. Lo dije esta mañana y lo voy a decir. No hay tal cosa como un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Si estás así, tienes los dos pies en el mundo. No estás en las cosas de Dios. Puedes aparentar, puedes hablar cristianés, pero no eres cristiano verdadero.
Porque si lo fuera, Dios te estaría transformando. Vamos a fallar, tampoco estoy diciendo sean perfectos, vamos a fallar de vez en cuando. La palabra misma nos lo dice. Pero no podemos tener un estilo de vida que se parezca más al mundo que a lo que Dios dice. Amén. Así que lo primero que debemos hacer, si vamos a caminar, si vamos a andar como hijos de luz, lo primero es que debemos imitar a nuestro maestro. Y lo segundo, escriban esto, debemos aprender cuánto nos ama Dios. ¿Sabe qué? Que esto es bien crucial, de importancia para nuestra vida cristiana. Entender verdaderamente cuánto es que Dios nos ama. Al final de ese versículo 1 en Efesios 5, después que nos dice, por tanto, imiten a Dios como hijos, ¿qué dice? Muy amados. Esta expresión, muy amado, es una buena manera de decirlo. Digo esto porque la palabra en el original para amado es la palabra que más se acerca a la palabra que conocemos en cuanto al amor. Cuando se habla de Dios, esa palabra del amor ágape. Así que, mis hermanos, entendamos que cada uno de nosotros que hemos dado nuestra vida al Señor Jesucristo somos hijos de Dios muy amados. A veces se nos hace difícil entender esto por las relaciones que tenemos en el mundo, ya sea con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia. Hay situaciones y relaciones difíciles, pero la de Dios no es difícil. Él nos ama. Pastor Dani lo dijo esta mañana cuando estaba hablando de quiénes somos nosotros en Grace Latino. Sabe que Dios nos ama tal y como somos. Con nuestras arrugas y verrugas, con nuestros problemas, con nuestras situaciones y créanme, con nuestros pecados. Yo era uno de los que pensaba que tenía que dejar de pecar antes de venir a Cristo, hasta que un día me di cuenta, nunca voy a venir a Cristo, porque nunca voy a dejar de pecar. No es una excusa, es una realidad. No somos perfectos. Romanos 3:10 dice que justo no hay ni siquiera uno. Pero Dios nos ama con un amor especial que nunca ninguno de nosotros merecemos. Escuchen lo que dice Primera de Juan 4, del 8 al 10. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo único al mundo para que viviéramos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Alguien dice amén. Wow. A veces complicamos el evangelio, pero ahí está. Dios nos ama tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz, que me correspondía a mí, te correspondía a ti y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. Es lo que merecemos. Pero Dios no nos da lo que merecemos, Dios nos da lo que necesitamos, perdón de nuestros pecados. Ese último versículo nos señala la mayor demostración del amor de Dios, y esa mayor demostración la vemos en la cruz de Cristo. Nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en esa cruz en nuestro lugar. 3 días después Jesucristo resucitó para siempre, victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora cualquier persona puede ser un hijo de Dios. Por ahí a veces se cree, todos somos hijos de Dios. No, mijito, no. Todos hemos sido creados por Dios, a la imagen y semejanza de Dios, sí. Pero los hijos de Dios son aquellos que han entregado su vida a Cristo, que han reconocido a Cristo como su Salvador. Esos son los hijos de Dios.
Pero cualquiera lo puede hacer porque la palabra dice que solamente tenemos que clamar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos y entonces seremos ¿qué? Salvos. Seremos hijos de Dios. Pero yo tengo que preguntarte en esta mañana de nuevo, ¿cómo podemos seguir los pasos de Jesús? Primero, ser imitadores de Él, imitadores del Maestro. Segundo, debemos aprender cuánto nos ama Dios. Y tercero, escriban esto, debemos amar como somos amados por Dios. Wow. Yo le dije que se iba a estar poniendo difícil. Yo creo que este mensaje vamos en cuesta arriba, porque se va poniendo un poquito más pesado y más pesado, pero va a llegar un momento que nos vamos a dejar ir. Amén. Escriban, debemos amar como somos amados por Dios. Efesios 5:2 dice, y lleven una vida de ¿qué? ¿Me pueden ayudar? Yo estoy un poquito sordo. ¿De qué? Lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Lleven una vida de amor, nos dice Pablo. Y me alegro de que Dios describa la vida cristiana como un caminar. Y mucho lo hemos escuchado, el caminar, el andar. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En Efesios 4, del 1 al 2, la palabra nos dice, por eso yo, Pablo hablando, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes. Me quedé pegado porque esa sí que la necesitamos, tolerantes, uno con otro en amor. Ay, pero David, tú no sabes qué difícil es esa persona de amar. ¿Tú sabes qué? Puede ser que es verdad, que sea difícil de amar. Todos somos difíciles de amar, sin embargo, Dios le envió a su Hijo a que nos amara. Yo no sé para quién es esto, pero yo lo recibo para mí. Primera de Pedro 2:2 nos dice, deseen con ansia la leche espiritual pura. Esto a mí me rompe el corazón ver cómo están las iglesias en el día de hoy. Hay iglesias con bancos vacíos que predican la palabra y hay iglesias que no cabe una persona más porque predican prosperidad o siéntete bien y ven acá que te vas a sentir bien y vas a vivir una vida de alegría. Y entonces, ¿qué hacemos con la muerte, el sufrimiento y el dolor? No sabemos bregar con él porque no sabemos que eso es parte de la vida. Por eso es que debemos con ansia desear la leche espiritual pura como niño recién nacido. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Cuando yo era gerente de ventas y tenía equipos de venta, siempre decíamos algo, si tu negocio no está creciendo, está muriendo. No hay punto medio. Si tu negocio no está creciendo, está muriendo. Y a los vendedores siempre se nos decía, antes de que fuera gerente, veíamos que entre más tú vendías, más te daban para vender. Y en inglés se dice, you feed what you want to live and you starve what you want to die. Si tú no estabas haciendo el trabajo, no te daban nada porque ibas a malgastar las oportunidades. Lo que Dios nos quiere decir en estas mañanas es, estás creciendo porque Dios nos está dando todo lo que necesitamos para crecer. O todavía eres un enanito espiritual. Porque eso no es culpa del pastor. Ay, si el pastor predicara mejor. Si el pastor fuera más lindo, bien difícil. Si el pastor, no, el pastor es un hombre como usted. Si usted viniera a la iglesia todos los domingos, se conectara todos los miércoles, si usted leyera la palabra todos los días, si usted la estudiara, si usted la aplicara, si usted la viviera,
usted crecería en el Señor. Si no estás creciendo, es porque no está alimentando a su ser espiritual. Todos los nuevos cristianos nacen como bebés espirituales, todos. Mi mamá decía algo, y siempre me hace reír porque me acuerdo. Nosotros vivíamos en Brooklyn, nosotros nacimos en Nueva York. Mi papá se mudó de Puerto Rico bien jovencito para Nueva York, y mi mamá y eso se casaron en Nueva York y vivían en Nueva York. Y en Nueva York, en esos años de finales de los 60, siempre vivíamos en apartamentos o en casas alquiladas. Y una vez mami me contaba, bueno, voy a decir dos cosas que me acordé ahora de la historia esta. Y después Lorén me corregirá porque yo mezclo las historias, los días y las fechas. A veces mezclo hasta los países. Pero ustedes créanme, ustedes vayan conmigo para donde yo voy. Si nos perdemos todos juntos. So, mami dice que fueron a ver un apartamento. Yo soy el mayor de 6 y soy el más lindo de 6. Si mis hermanas están viendo, mírense en el espejo. So, mami nos llevó y éramos toditos porque mi papá era tan organizado que todos estaban un año de diferencia. Era ahí. Él lo planificó perfectamente. So, fueron a ver un apartamento y le encantó el apartamento, pero fuimos allá y mami, no nos dejaba con nadie. Ella cargaba con nosotros. Y siempre que llegábamos a visitar a alguien, nos sentaba en fila así. Se sientan, no hablen, no se muevan, y si le ofrecen algo de comer, le digan, ya ustedes comieron. Y estábamos así derechitos. Después que yo fui adulto, me solté y mira qué pasó. El dueño de la casa le habló con ellos y todo estaba bien chévere, pero le dijo, no te podemos alquilar la casa porque tú tienes demasiados muchachos. Y hizo una historia bien larga, más larga, pero es simple para decirle que ella entonces le preguntó a él, ¿y usted nació grande? Y a veces como cristianos nos quedamos ahí, creemos que nacimos grandes, pero todos nacimos como bebés espirituales y tenemos que tener esa ansia por la leche pura espiritual para que podamos crecer, pero si no la tenemos no crecemos, porque todos en un momento éramos bebés espirituales. ¿Y saben qué? Como bebés naturales, ¿cuántos aquí nacieron? Espérate. A mí me pongo a pensar mucho en eso porque yo no tengo mucha memoria de... Yo hablo con Lorén y Lorén se acuerda hasta cuando estaba en el vientre de su mamá, yo no sé. Yo no me acuerdo de nada después de como ayer por la tarde. Pero ¿cuántos tuvieron que aprender a caminar o nacieron caminando? Todos tuvimos como bebés que aprender a caminar. En la vida cristiana es lo mismo. No por la edad que usted tenga física, no tiene nada que ver que si sus padres eran cristianos toda su vida y usted se crió en la iglesia, todos tenemos que aprender a caminar, o sea, tenemos que aprender a andar. Y en el mundo cristiano tenemos que aprender a andar con Cristo, andar como Cristo. Y esto significa ir en la misma dirección, dirigirnos hacia el mismo lugar, seguirlo y disfrutar de su compañía en el camino. Él no puede ser un estorbo para nosotros, Él tiene que ser un amigo con nosotros. Él no puede ser algo que dejamos, porque como sabemos que, mira, por esta puerta, ahí no hay una puerta, mira acá, entonces, mira aquí. Por esta puerta, si yo paso por esta puerta, hay un party encendido al lado allá. Pero como yo soy cristiano, yo quiero ir al party. Y yo voy a ir al party, pero yo voy a dejar a Cristo acá. Tenemos que aprender a caminar con Él en todo tiempo. Si usted piensa, a Él no le gustaría ese party, usted no debería ir a ese party. Y no estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo cada uno que tenga oídos, escuche lo que dice la palabra del Señor.
Efesios 5:2 nos dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Esto significa que debemos amar como el Señor nos ama. Yo llevo 37 años de casado, viste, lo sé ahí, al punto. Y me gustaría poder pararme aquí y decir que los 37 años nunca hemos tenido una contienda, un problema, una discusión, no. Pero sin embargo, si nos enfocáramos a vivir como Cristo nos llama a vivir, si nos enfocáramos a amar como Cristo nos ama, no tendríamos tantas dificultades en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro caminar aún con el Señor. Ay, yo a esa iglesia voy a dejar de ir porque ese tipo lo que hace es que quiere cambiarme. ¿Sí? Y cuando es el tipo, no es este tipo, es ese tipo. Porque no podemos quedarnos igual si tenemos... ¿Qué le pasó a Pablo en camino a Damasco? Cuando tuvo aquella visión, él no quedó igual. Nosotros tampoco debemos quedar igual. Así que, ¿qué es lo primero que debemos hacer si vamos a ser hijos de luz o vamos a caminar como hijos de luz? Lo primero es que debemos, ¿qué? Imitar a nuestro maestro. It's not a trick question. Lo tienen ahí en su boletín. Lo primero es imitar a nuestro maestro. Segundo, aprender cuánto nos ama Dios y debemos amar como Dios nos ama. Ahora escriban esto en el número 4. Debemos vivir, y aquí le dije que vamos subiendo la cuesta. Aquí estamos llegando a ese punto que nos queremos rendir. No sé cuántos de ustedes han caminado por ahí. Yo he tratado de caminar, hacer ejercicio, y llega un punto donde y parece que me va a dar un ataque al corazón. Y Lorraine me dice, pero si estamos más que en el balcón. Pero ahí es que estamos en la predicación. Ahora estamos subiendo la cuesta y estamos en ese punto. Bueno, tengo que decir la historia porque hace un par de años atrás yo estaba en Puerto Rico. Ahora después de viejo me encanta ir a Puerto Rico y pasar tiempo en sí lo que me gusta es pasar tiempo en el viejo San Juan y ir a los restaurantes y comer. Y me encanta eso y yo digo, ¿para qué ir a Puerto Rico? Puedo ir acá abajo, pero me encanta Puerto Rico. Pero aunque soy de padre puertorriqueño, nací y me crié en Nueva York. Entonces, yo no conozco mucho de Puerto Rico. Yo conozco donde nosotros vivíamos, en Mayagüez, y Aguadilla, Isabela, que vivimos en esas áreas, pero no conozco mucho de Puerto Rico. Y en uno de estos viajes que dimos estos últimos años, queríamos ir al Yunque, porque nunca habíamos ido al Yunque. Hay que subir, hermano, olvídate del caminar, yo iba en un carro. Había que subir y llegó un punto que yo estoy hablando de relaciones y no tener pelea. Nos entramos en el carro porque ella quería subir porque ella no le tiene miedo, yo le tenía miedo, yo estaba llorando, ella estaba enojada y no, vamos para allá arriba y me trajiste aquí. Y yo decía, pero es que este es el Yunque, entra ahí, dice el Yunque. Y era el principio. Pero al fin y al cabo subimos. Y hoy vamos a querer llorar y algunos van a querer gritar, pero no quiero seguir, pero vamos a seguir. Porque al fin y al cabo vamos a ver la maravillosa obra de Dios. Yo la vi en el Yunque y hoy la vamos a ver en su palabra. Así que escriban esto, debemos vivir con santidad piadosa. En este mensaje de Dios para nosotros, los versículos de 3 al 7, ahí en Efesios 5 nos va a hablar de eso. Nos dice, entre ustedes, ¿y ustedes son quiénes? Nosotros. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse qué. ¿Qué año estamos viviendo? En el 2026. Yo no sé usted, yo estoy en el 26, yo estoy adelantado. Eso era una prueba, a ver si estaban despiertos. Estamos en el 2025 y estamos viviendo en unos tiempos donde todo está al revés. Lo bueno es malo, lo malo es bueno,
Lo que no se debe hacer según Dios lo puedo hacer porque el mundo dice que lo puedo hacer. Y aquí la palabra es bien clara y la voy a leer detenidamente porque quiero que la escuchemos con nuestro corazón entre ustedes. Y cuando decimos ustedes, estamos hablando ustedes que han profesado a Cristo como su Señor y Salvador. Ustedes que levantaron la mano un día y dijeron, Cristo, yo quiero que tú entres a mi vida. Ustedes que cuando se le pregunta, ¿por qué va a la iglesia? Porque es que yo soy cristiano. Ustedes que dicen que aman a Dios y siguen a Dios. Ustedes que han entregado su vida para ser seguidores de Cristo, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza. Y ahí eso es chévere, porque ahí podemos hablar y podemos empezar a señalar y vamos a ver todas estas cosas que no se deben hacer. Pero ahora vamos a hablar de avaricia. Porque esa no la vemos por fuera. Vamos a hablar de todas esas cosas que están adentro, que no se ven, pero es fácil señalar lo que se ve. Y todo está mal, no, por favor, no me malentiendan, todo está mal y está contra la voluntad de Dios y hay que arreglarlo. Pero hay cosas que hacemos en lo oculto que está igual de mal. Que Dios te bendiga. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Aquí nos deja ver lo que Dios aprueba, nos deja ver que lo que Dios aprueba es bien distinto a lo que el mundo aprueba. De ahí es que viene el disconnect. El mundo dice que no hay nada de malo en vivir con tu novio. Eso es lo que el mundo dice. Pero Dios, alguien puede decir, pero Dios. Pero Dios dice que sí lo hay. Si eres hijo de luz, si eres hijo de Dios, no debes vivir como hijo de oscuridad. Si lo estás haciendo, esto debe crear conciencia en ti. Y debes arrepentirte y debes arreglar las cosas con Dios lo antes posible. No porque nadie te lo diga, no porque te lo dice el pastor David, sino porque lo dice Dios. Pero ¿saben qué? No es solo la inmoralidad sexual, la fornicación, esa es la fácil. La homosexualidad, esa es la fácil. Esa la vemos y no. Pero también escuchen lo que nos dice el versículo 4. Tampoco deben hablar palabras indecentes. Ahí se fue la mitad del mundo. Think about it. Conversaciones necias. Yo quería dejarlo fuera y lo tengo hasta marcado, pero Dios me dijo, no, mijito, no. Ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracia. Yo tengo un montón de nombres cogiendo en mi cabeza, no de ustedes, de artistas que deberíamos dejar de estar escuchando. Pero eso es ustedes y yo. Porque esto es lo que dice la palabra, no lo que dice David. Yo soy un hijo de Dios, pero estoy más en la oscuridad que necesito un flashlight para salir de la casa. Porque estoy tan metido en las cosas del mundo que lo que estoy viviendo más en la oscuridad que en la luz de Dios. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engaña. Ahí es que viene el problema. Porque el mundo te dice, if it feels good, just do it. Hazlo. ¿Cómo que ese pastor gordito te va a estar señalando estas cosas? Él no es Dios, seguro. Yo no soy Dios, pero Dios es Dios y Dios es claro en su palabra. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cosechar. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Porque por esto viene el castigo de Dios.
sobre los que viven en la desobediencia. Y rápido leemos eso y pensamos en los impíos, los que no le pertenecen a Dios. Pero ¿cuántos cristianos somos cristianos desobedientes? Sabemos lo que dice Dios, pero vivimos como queremos y lo justificamos. Y si alguien se mete, nos chismamos. Nos enchismamos, se dice. Y dejamos de hablarle, nos vamos de la iglesia, porque no, allá están hablando de mí. Tú, esa iglesia tú no puedes ir. Mira lo que me dijeron. Te dijeron la verdad. Tú tienes que aceptarla y tienes que arrepentirte. Y tienes que vivir como un hijo de luz. Y me encanta esto. El versículo 7 dice, así que no se hagan cómplices de ello. Aquí deberían haber puesto en los paréntesis y me van a tener que perder. No la deje salir, hermano, que se quede. Aquí deberían poner en paréntesis padres. Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos hecho cómplices de las cosas que nuestros hijos hacen porque no queremos ruffle them? ¿Cómo se dice eso en español? Erizarlos. Ay, madre, que yo amo tanto a mi hijo, que yo sé que él está perdido, pero tú sabes que un día él va a venir, un día él va a venir. Tú sabes que ora de rodillas por él, tampoco lo insulte, tampoco esté detrás de ellos ahí machacando y machacando y machacando y machacando, porque lo que hacemos es que los alejamos más y más. Pero dale un ejemplo. No le diga a tu hijo, no te ponga un sombrero rojo porque eso es del mundo y después tú sales de tu casa vestido completamente de rojo. No cuadra. Y a veces como padres le pedimos a nuestros hijos que sean cristianos buenos, pero nosotros tenemos una pierna en el mundo. Dios quiere que tengamos un estilo de vida santo, viviendo una vida de obediencia a Dios. Si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para arrepentirte. Hoy es un buen día para darle la vuelta a las cosas que estás haciendo mal y comenzar de nuevo. No mañana. No salga de aquí. Qué mensaje tan tremendo ese. El gordito hoy se botó. Wow, me hizo pensar. No me rasco el pelo porque después se me eriza, no. Pero salimos pensando, ay, mira qué chévere, ay, Lorraine, ¿tú sabes qué? Yo tengo que decir esto porque me dio algo. No voy a mencionar ningún nombre, pero la vida es difícil. La vida es bien difícil. Mi mamá murió, ¿cuánto tiempo hace que mami murió? 19 años. Y mami murió de cáncer en el esófago. Cuando se lo diagnosticaron, como a los 2 o 3 meses, ella murió. Fue rapidito. Por lo menos para ella debería haber sido horrible, a pesar de que era una mujer de oración, una guerrera de oración. Pero hace 19 años que mi mamá murió del cáncer. A través de esos 19 años, mami vio que yo vine a los caminos del Señor. Ella nunca vio que yo había sido llamado al ministerio, nunca supo nada de eso. Pero a través, le digo eso porque como ministro, a través de todos esos años, yo he conocido muchísimas personas que han luchado con el cáncer, han muerto del cáncer, están luchando con el cáncer. Y tengo que ser honesto, hoy en esta mañana algo tocó mi corazón y me dijo lo siguiente. Y esto es para David, chico. ¿Cuánto tú vas a seguir comiendo lo que comes y viviendo una vida de no cuidarte físicamente? Por favor, no crean que voy a hablar de otra cosa. ¿Cuánto vas a hacer eso cuando he visto tantas personas que han muerto de esta terrible enfermedad de cáncer? ¿Cuándo vas a empezar a cuidarte? ¿Vas a esperar hasta que te digan que tú lo tienes también? ¿Y por qué digo esto? Porque eso es lo que Dios quiere que nos llevemos en esta mañana. ¿Cuándo vas a dejar de hacer lo que está en contra de las cosas de Dios o vas a esperar hasta que ya no puedas?
Dios nos está advirtiendo en esta mañana porque Él quiere que si estamos haciendo algo que no es correcto, que nos arrepintamos hoy. No tienen que venir donde mí y de, ay, pastor, mira, yo hice esto, estoy haciendo aquello. No, díselo a Dios. Hoy no salga de aquí sin tener un plan de decir, Dios, yo me arrepiento de lo que he hecho, lo que estoy haciendo y lo voy a cambiar desde hoy. Pero quiero que miremos tres cositas en estos versículos un poquito más de cerca. Y son tres cosas bien importantes que Dios quiere que tengamos. Nos dice en estos versículos, Él quiere que tengamos tres cosas y lo van a escribir ahí en su boletín rapidito. Lo primero, Él quiere que tengamos un cuerpo o que tengamos cuerpos santos. Y por eso es que pensé en eso que le acabo de decir. Porque es fácil, uno pasa por, estoy pensando, por Krispy Kreme. Y ve la luz que dice hot, 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 hot. Y el carro hace. Pero en el otro lado tiene el diagnóstico que el azúcar está como por acá. Pero lo voy a hacer una vez nada más, son más que 12 y son chiquititas. ¿Hasta cuándo? Nos vamos a dar cuenta que Dios quiere que tengamos un cuerpo santo. Sabemos esto porque Pablo nos dice que debemos evitar ¿qué? La inmoralidad sexual. Y nuevamente esa es la fácil. Pero tenemos que evitar la yo no sé ni decirlo, mira, glotonería. Pero aquí lo que nos está hablando es que cualquier tipo de inmoralidad sexual y nuestra pureza es bien importante para Dios. No es para que tengas a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, al pastor, seas quien sea, contento, es para que tengas a Dios contento. Esto fue difícil aún en los días cuando Pablo escribió esto, porque ellos vivían en ese entonces ahí en Éfeso, en el año 60 después de Cristo, vivían en un tiempo, en una sociedad de que todo vale. Escuchen esto, las prostitutas incluso formaban parte de la religión idólatra del Imperio Romano. Imagínense en eso. Lamentablemente también en el día de hoy nosotros vivimos en una sociedad donde todo vale. Yo siempre uso el anuncio de Nike, if it feels good, just do it. Just do it. Ese es como estamos viviendo. Si tú lo quieres hacer, te trae agrado a ti, hazlo, aunque sea contrario a lo que Dios dice. Estamos viviendo en un tiempo donde lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero está cambiando. Alguien puede decir está cambiando. Si miramos la sociedad, porque siempre hablamos de lo mal que está la sociedad, pero estamos viviendo dentro de una generación que está volviendo a la iglesia. Una generación de jóvenes que están buscando a Dios. Una generación de jóvenes que quieren vivir como Dios quiere que vivan. Y es un proceso, pero nosotros debemos alentarlo. Nosotros debemos ser un ejemplo para ellos. Nosotros debemos abrir las puertas de las iglesias para que vengan como están, con pecado, con tatuaje, con lo que sea, con todas estas cosas que nos desagradan, que vengan a escuchar la palabra de Dios, porque Dios los va a transformar. Pero por favor, no se conviertan en piedras de tropiezo para estas personas. En mi iglesia tú no puedes venir así. ¿Cómo tú te atreves a venir? No, ven como eres. Lo único que aquí se requiere es ponte ropa. De ahí en fuera, ven como tú quieras venir, pero ven. Porque Dios te quiere hablar. Y por eso es que Dios quiere que tengamos un cuerpo santo, pero también quiere, escriban esto, que tengamos, aún más importante, corazones santos. Sabemos esto porque en el versículo 3, la palabra de Dios nos dice que evitemos que toda clase de impureza. Mateo 23, 27, escuchen esto, dice: ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impureza. El que tenga oído que escuche. Dios dice
que también debemos evitar la avaricia y debemos evitar la codicia. ¿Y qué es eso? Es la actitud y el apetito de querer tener más y más y más. Aquel se compró un carro nuevo, yo quiero uno. Aquel la casa la pintó, yo voy a pintar la mía. Aquel tiene casa, yo quiero una más grande. Y lo justificamos porque es que yo trabajo tan fuerte. No, dele gracias a Dios por lo que tiene y úselo para la gloria y la honra de Dios. Amén. Dios no quiere que seamos codiciosos. Él quiere que tengamos corazones santos. Pero Dios también aquí, yo cierra la puerta. Ahora sí. Ahora estamos llegando casi a la, ¿cómo se dice? La cúspide. Estamos ahí. El carrito está en empujones, porque Dios quiere que tengamos lenguas santas. Efesios 5:4 dice, tampoco debes hablar palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Y nos dice que debemos hacer, haya más bien acción de gracia. Aquí yo me atrevo a decir, y si alguien se ofende conmigo, I'm sorry, pero aquí caemos quizá la mayor parte de nosotros. A veces sin saberlo, otras veces sabiéndolo. Pero que es un chistecito ahí. No. Mira, Fanny, ¿te enteraste? Esto pica y se extiende. Mis hermanas decían, esto me araña y no me extraña ni me araña. Y a veces hacemos ese tipo de cosas y no nos damos cuenta que estamos en desobediencia y estamos viviendo más como hijos de oscuridad que hijos de luz. Si esto eres tú, arrepiéntase. Yo creo que en ninguna predicación que yo he hecho en todos estos años he dicho la palabra arrepiéntase tanto como la he dicho hoy. Pero Dios quiere que la escuchemos. Porque la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, si alguna de estas cosas que he hablado cae en usted, no pelee conmigo, arrepiéntase. Hable con Dios. Dios nos dice que debemos evitar las palabras indecentes. Eso es el lenguaje obsceno. Que debemos evitar conversaciones necias y chistes groseros. Eso probablemente incluiría, y aquí es donde me cogió a mí, el 80 o el 90% de los programas que vemos en televisión. ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que a mí me encantan los programas de espionaje, de policía, y me gustan lo que en inglés se llama sitcoms, las comedias, pero en los últimos años en todas están metiendo cosas que son contrarias al Señor, a veces de la nada. No tienen ni razón por qué hacerlo, sino que they just pop it in there. Y eso es a propósito. Estuve escuchando esto, iba a hacer una pregunta, pero no lo voy a hacer porque estamos por terminar. Pero aún Netflix, que quizá la mayor parte de nosotros tenemos, y no me acuerdo y hubiese prestado más atención, hay unos programas que están dirigidos a niños y los ratings que le tienen es de 7 años en adelante, que lo que están haciendo es llevando a nuestros niños a tener una mentalidad totalmente contraria a lo que Dios dice. Y como padre, a veces uno dice, pero que este nene, ahí iba a decir algo, yo no sé si era algo malo en español, pero este nene es bien malo. Y la única manera que yo lo puedo controlar, lo pongo frente al televisor, le prendo Netflix y ahí está. Pero porque diga que es para la edad de 7 años o menor, tenga cuidado, véalo usted primero. Porque están infiltrándose en todos estos programas para cambiar, porque ¿cómo tú cambias al mundo? Cambiando la juventud primero. Y cuando llegan adultos ya están tan sensitized de que lo que era malo antes ahora es bueno, que para ellos no ven que están haciendo nada malo. Tengan cuidado. Mis hermanos, quiero hablarles algo rapidito. Miren,
Este mandamiento de evitar chistes no significa que Dios no tenga sentido del humor. Mírame a mí, soy pastor. La realidad es que debemos evitar los chistes de mal gusto, los chistes groseros. Le voy a contar una pequeña historia rapidito que es de la Biblia. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesucristo caminó sobre el agua? Si se ponen a estudiar eso se encuentra en Marcos 6:48, que nos dice: en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó, hablando de Jesucristo, se acercó a ellos caminando sobre el lago, pero escuchen esto que a veces uno lo lee bien rápido y no se da cuenta de esto. Dice, e iba a pasarlos por alto. ¿Me entendieron? Aquí es que yo digo que Jesucristo tiene un sentido del humor. Imagínense ahora. Ellos están en el lago, hay mucho viento, ellos están tratando de remar, el viento está contra de ellos, Jesucristo se pone a caminar por el agua, ellos están ahí en la barca y él lo que iba a hacer es, ¡hey! ¡Nos vemos! Le iba a pasar por alto. Le digo eso porque a veces pensamos que los cristianos deben ser amargados. Yo pensaba eso mucho tiempo. Yo no quiero ser cristiano porque esa gente no dejan un plato que no se comen y siempre están amargados. Sí, porque los cristianos comen como locos, déjame decirte. Gracias, hermanas, comemos. Por poco explota allá en la esquina. Pero Dios sí tiene un sentido del humor. Y por eso yo digo que aquí en esta congregación al que tomamos bien en serio es a Dios. Porque a Él es el que debemos tomar en serio. Pero vamos a terminar. En Efesios 4:22 nos dice el por qué debemos llevar una vida santa, por qué debemos tener cuerpos santos, por qué debemos tener corazones santos y por qué debemos tener lenguas santas. Pablo nos dice en Efesios 4:22 con respecto a la vida que antes llevaban. Les enseño que deberían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dios dice que te quites y lo tires como una prenda sucia y podrida. Just take it off. No es que déjeme poco a poco, déjeme ver, porque entonces si es poco a poco es un striptease. No, quítatelo. Como antes vivía, ya no vivas así. Tómate la decisión hoy. No le voy a decir, váyanse a su casa y oren, Señor, ¿qué debo hacer? No, hoy decidan, no voy a seguir viviendo como estaba viviendo. Voy a cambiar, Señor. Yo te prometo que yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para cambiar hoy mismo. Pero necesito tu ayuda. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces nos desanimamos porque estamos tratando de nosotros quitárnoslo. Y no parece que quiere irse. Pero yo quiero animarte en esta mañana. No te rindas. Yo quiero que usted mire a la persona que tenga a su derecha y dígale, no te rindas. Y mis hermanos, para aquellos que no me conocen, quiero que me conozcan. Todo lo que yo le predico, yo lo tengo escrito. Entonces, si alguien piensa, porque vine hoy, mira lo que dijo el pastor, yo le puedo dar copia de mis notas. ¿Por qué? Porque pienso que hay alguien aquí que necesita escuchar eso. Que no se rinda. Que no piense porque la palabra es difícil y lo que se está predicando hoy es difícil, que ahora voy a tener que irme y dejar de ser cristiano. No, eso es la mentira del diablo. Lo que tienes que hacer es convertirte en un verdadero cristiano y decir, yo voy a dejar estas cosas y yo voy a hacer estas otras que Dios quiere que haga. No te rindas porque Dios nos ayudará a quitarnos este viejo ropaje. El Señor ciertamente nos ayudará a caminar de adentro, a cambiar de adentro hacia afuera. Porque el cambio de afuera hacia adentro, that one doesn't stick. ¿Cuántas dietas yo he tratado? Hay que dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros obre
en nosotros. Y por último, escriban esto. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso. Lo primero que debemos hacer para caminar en luz es ¿qué? Imitar a nuestro Maestro. Segundo, debemos aprender cuánto nos ama Dios. Tercero, debemos amar como nos ama Dios. Y lo cuarto, debemos vivir con santidad piadosa. Y por último, debemos andar como hijos de luz. Eso significa brillar con bondad piadosa en nuestras vidas. Podemos ver esta verdad en los versículos del 8 al 10, cuando Pablo nos dice, porque ustedes antes, ¿alguien puede decir antes? Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Mis hermanos, vivir como hijos de luz también significa evitar las acciones oscuras y oponerse al pecado de todas las formas que podamos. You gotta be strong. Tienes que ser fuerte, primeramente en la oración. Tienes que ser un guerrero de oración, porque solo no lo vas a poder hacer. Para los que son, ¿cuántos aquí son hijos? Aquí papi y mami no nos puede ayudar. Aquí el único que nos puede ayudar es nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que dejar que nos ayude. Efesios 5, 11 al 13 nos dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Usted se cree que la gente no lo ve. Y yo a veces me río, yo me río de verdad solo en casa. Me río porque yo digo, mira las cosas que hacen y no quiere que nadie los critique y después que hay, creen que nadie los ve, pero lo ponen en Facebook. Está plasmado, que no me digan nada, pero lo pusiste ahí, chico, chica, te vi. Pero más importante, te vio Él. Caminen como hijos de luz. Y eso significa que el Señor Jesucristo sea nuestra luz. Porque Jesús es la luz del mundo. Y Él nos dará toda la luz espiritual que necesitamos. Así que nadie se desanime. Le dije que era un mensaje fuerte, pero es un mensaje de esperanza también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la realidad es que no hay forma de que nosotros podamos brillar solos. Debemos tener la luz del Señor brillando en nuestros corazones. Y escuchen nuestro último versículo. Versículo 14 de Efesios 5, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios dio el sol físico para dar luz física y vida a nuestro planeta, pero también Dios dio a su Hijo unigénito para dar luz espiritual y vida a las personas. La oscuridad espiritual está en todo el mundo y está destruyendo a la gente en todas las partes. Pero Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12 nos dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1:9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, viene a este mundo. Mis amigos, si pertenecemos, si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la luz verdadera del mundo. Y Él nos dará toda la luz espiritual que necesitamos para cambiar. Porque la verdad es que tenemos que cambiar. Yo les voy a pedir que bajen su rostro ahí donde están y escuchen esto último. Jesús nos dará toda la luz que necesitamos
para seguirlo aquí en la tierra y para seguirlo en el cielo. Así que yo te digo, aquí donde tú estás, cierra tus ojos, baja tu rostro. Pon tu confianza en nuestro Salvador crucificado y resucitado hoy. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé con lo que tú estás luchando, pero Dios lo sabe. Yo no sé en qué área tú estás flaqueando, pero Dios lo sabe. Pero Él nos dice en su palabra de que en Él tenemos un defensor. En Él tenemos un hermano. En Él tenemos un Señor. Pero sobre todo en Él tenemos un Padre. Un Padre amoroso que nos ama y nos quiere que vivamos de la misma manera que hemos estado viviendo. Así que en un momento vamos a tomar la cena del Señor. En esta iglesia tomamos la cena del Señor abierta, que quiere decir que si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, ha sido bautizado, no tan solo puede participar, debe participar de la cena. Pero no quiero hacer eso hasta que tengamos un momento de reflexión. Ahí con sus rostros bajos, ojos cerrados. Esto es entre usted y Dios. El Espíritu Santo que mora en usted, hoy me voy a atrever a decir, no yo creo, yo sé que en este momento te está inquietando. Tú sabes quién tú eres. El Espíritu Santo te está hablando en este momento de las cosas que tú tienes y debes dejar para estar bien con Él, para tener cuentas cortas con Él. Lo que yo te imploro, lo que yo te pido es que no lo resistas. No contristes al Espíritu Santo en este momento. Deja que Él te hable. Y háblale tú a papá. Y dile, papá, lo sé, te escucho. Sé que lo que estoy haciendo, cómo estoy viviendo, cómo estoy comportándome, no es la manera digna del llamamiento que tú me has dado y me arrepiento. Te pido que me perdones en este momento. Pero Padre, también te pido que me ayude, que me dé la fortaleza para cambiar, para ser la mujer, el hombre que tú quieres que yo sea. Me entrego nuevamente a ti. Tengo mi salvación, pero yo quiero que tú tengas mi corazón, que tú tengas mi vida. Aquí donde estoy, entre tú y yo, Padre, yo te entrego toda esta basura a ti y te pido que me fortalezca a través de tu Espíritu Santo para vivir en la manera que tú quieres y que debo vivir. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Todo el mundo con su rostro bajo, sus ojos cerrados. Pero todo esto comienza primeramente con ser un hijo de Él. La única oración que Dios escucha del inconverso es la oración de salvación. A veces decimos, ay, pídele a Dios que te ayude. No, pídele a Dios que te salve primero y después Él te ayudará. Así que si usted está aquí o está en línea y nunca ha entregado tu vida al Señor Jesucristo o nunca lo ha hecho verdaderamente, hazlo en este momento. Y simplemente repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te pido a que tú entres a mi corazón, a mi vida hoy y te quedes para siempre. Lo confieso con mis labios y lo creo en mi corazón. Es en tu nombre que lo pido, Jesús. Amén. Todo el mundo con su rostro bajo y sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho esa oración conmigo hoy? Levante su mano. ¿Tendré alguien aquí? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Miren acá todos, por favor. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Si me pueden prender las luces del frente. Vamos a celebrar la cena del Señor. Es uno de mis tiempos favoritos. Pero es uno de los tiempos que me hace pensar mucho en dónde estoy y para dónde voy. Me hace pensar de dónde estaba y de dónde Él me sacó.
Y lo hizo todo por el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Ahí al frente de usted hay unos elementos, unos vasitos. Yo le voy a pedir que con mucho cuidado los tome. Con cuidado abran la primera capita y van a exponer el pan. Y después con cuidado abran la segunda capita y expongan el jugo de la vid. Pero manténganlo con ustedes. Me encanta la cena del Señor porque, como dije, la palabra de Dios nos dice hacer esto en memoria de mí. Y cada vez que pienso en lo que Cristo hizo por por David, yo digo, wow, yo no lo merecía. Pero me pongo a pensar en cómo sería la conversación que él tuvo con sus discípulos aquella noche, en aquella última vez que estuvieron juntos, y siempre la mente se me va para el mismo lugar, pero entre ellos había uno que lo iba a traicionar. Pero Jesucristo es Dios. Él lo sabía. Él no lo sacó y dijo, no, tú te me vas de aquí. Y yo le pido a Dios que nuestras iglesias cambien y entendamos que nosotros no hemos sido llamados a sacar a nadie de nuestras iglesias porque pensamos que nos van a traicionar. Jesucristo sabía que lo iban a traicionar y con todo y eso, Él lo dijo, mira, que hay uno que me va a traicionar. Pero yo me imagino esa conversación, pero sé que tenía que haber sido bien sublime. La palabra de Dios nos dice que en un momento en particular, mientras ellos cenaban, Jesucristo tomó pan. Él oró al Padre, le dio gracias al Padre. Padre, yo te doy gracias hoy. Yo te doy gracias porque tú nos amas tanto que tú no nos vas a dejar como estamos. Hacemos este acto, Señor, en memoria de ti porque te amamos y te queremos honrar. La palabra dice que cuando Él oró y le dio gracias al Padre, Él tomó el pan y lo partió y le dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que por ustedes ha de ser molido. Comed, hacer esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa. Él oró, le dio gracias al Padre y le dijo a sus discípulos, este es mi sangre. Este es el nuevo pacto. Mi sangre que ha de ser vertida por el perdón de todos tus pecados. Tomad, hacer esto en memoria de mí. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por aquel día que tú entregaste tu vida voluntariamente, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una vida y vida en abundancia. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder caminar como hijos de luz. Yo sé, Padre, que tú reconoces que vivimos en unos tiempos difíciles, pero tu palabra misma nos dice que para ti no hay nada imposible. Así que yo te pido, Señor, tú que conoces y escudriñas cada corazón, que tú obres en cada uno de nosotros individualmente en lo que tú sabes que debemos cambiar. Te pido que comiences conmigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Siéntese en un momentito, ya estamos por terminar, 30, 40 minutos más y nos vamos. Les quiero dar las gracias a los que están conectados con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Le pedimos a Dios que los bendiga en el país que estén con nosotros. Y por favor escríbanos y déjanos saber de qué país se están conectando. Bienvenido a Grace Latino, donde somos familia.